Y arrancamos con nuestro primer tema de hoy. En los últimos meses, analistas afirman que se respira un aire de división dentro de la oposición en Venezuela. Esta situación se acentuó luego de que en la concentración del domingo 2 de febrero, que se llevó a cabo en la capital venezolana, no asistiera el líder de la oposición, Enrique Capriles. Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, y la diputada María Corina Machado fueron quienes hicieron la convocatoria, donde también aprovecharon para citar nuevamente al pueblo el próximo 12 de febrero. ¿Está fracturada la oposición en Venezuela? Desde la derrota en las elecciones municipales del 8 de diciembre, expertos manifiestan que se ha marcado un antes y un después en la mesa de la Unidad Democrática MUD. Para algunos analistas, la oposición venezolana se ha dividido en dos bloques y cada uno tiene un enfoque diferente. Por un lado, el líder de la oposición, Enrique Capriles, reuniéndose con autoridades chavistas para hallar una solución a la inseguridad que azota Venezuela y en búsqueda de un diálogo con el oficialismo. Nosotros sí queremos diálogo, pero en señales de diálogo. El país quiere diálogo. Nosotros queremos diálogo. ¿Quién no quiere diálogo? Quienes amenazan, quienes persiguen. Esos son entonces los que dicen una cosa y hacen otra. Mientras que por otro lado se encuentra Leopoldo López, exdirector de campaña de Capriles de las elecciones presidenciales del año pasado y coordinador nacional de Voluntad Popular, liderando un movimiento que llama a salir a las calles para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro mediante la presión popular. Estamos haciendo asambleas como hemos llamado foros por la verdad. La intención es debatir en la calle con la gente, no solamente sobre lo que ocurrió el 14 de abril, sino la verdad de los temas que están afectando a los venezolanos. A los ideales de Leopoldo López se ha unido la diputada opositora María Corina Machado, así como también el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Varios políticos como Diego Arria y personalidades destacadas de la opinión pública han cuestionado el liderazgo del gobernador del estado Miranda, así como también su poder de convocatoria. Aunque también hay quienes apoyan a Capriles y su estrategia, como es el caso del secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, y algunos miembros de Primero Justicia, que consideran irresponsable y suicida la estrategia de Leopoldo López. Este gobierno está tomando malas decisiones. Vamos a debatir el tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Pedro Burelli, analista político, exgerente de PDVSA, nos acompaña desde Caracas, Venezuela, nos acompaña también Juan José Molina, integrante de la Directiva Nacional del Partido Avanzada Progresista, exdiputado a la Asamblea Nacional, y desde nuestros estudios aquí en el Centro Internacional de Noticias está junto a mí Guillermo Pérez, analista político, especialista en historia latinoamericana. Señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Señor Pérez, quiero empezar por usted. ¿Es más evidente que existen dos corrientes, dos visiones en estos momentos dentro de la oposición venezolana y esas propuestas significan que cada uno entonces toma su camino? Bienvenido. Buenas noches. Evidentemente hay dos formas de ver la política en Venezuela ahorita, la oposición. Una es la que se viene caminando con el liderazgo de Capriles a través del voto y solo acudiendo a eventos electorales. Y la otra es una que viene desde el año pasado con Leopoldo y María Corina, pero que han ido acompañando a Enrique Capriles en su estrategia del voto hasta las elecciones del diciembre del 8D, donde ya no hay elecciones y entonces, bueno, ya toca cambiar la estrategia. Ellos lo que están simplemente es dándole un viraje en función de la nueva realidad, de un deterioro creciente y de un gobierno que es ilegítimo de origen, ilegítimo de ejercicio y que, con el cual no se puede dialogar. Señor Molina, bienvenido. ¿Toca cambiar la estrategia? Perdón, ¿me disculpan? Sí, le preguntaba que si toca cambiar la estrategia. ¿Es el momento de darle un viraje un poco como lo que está proponiendo la señora María Corina y el señor López? Bueno, fíjense lo siguiente. En Venezuela obviamente tenemos problemas económicos, sociales y políticos graves. Y recientemente salimos de unas elecciones en donde Nicolás Maduro obtuvo una victoria en el número de alcaldías, pero sin embargo hay serios cuestionamientos, sobre todo por el modelo que quiere aplicar y de esa victoria obviamente centrada en lo que ha sido el ventajismo del gobierno y toda la estructura del Estado. Ahora bien, la Mesa de la Unidad es una instancia de partidos políticos y esa instancia de partidos políticos es dirigida por una persona que es el secretario general. Él simplemente tiene la vocería de todos esos partidos políticos. Ahora,
hay un sector de la sociedad venezolana que exige que la unidad no solamente sea de partidos políticos, sino que la conformen otras instancias sociales y políticas que hagan vida en el seno y que también decidan en mayoría cuál es el camino, cuál es la estrategia. Hoy en día eso no existe y se exige pues, que eso sea así. Hay un sector también de la oposición venezolana que ha asumido una posición un poco más activa, más, diría yo, reactiva frente a lo que es el modelo que quiere imponer el gobierno nacional, y eso ha generado pues en el seno de la mesa de unidad pues algunas diferencias. Ahora bien, en ambos casos el planteamiento de Leopoldo es viable. ¿Cómo no se puede plantear la exigencia de una renuncia del presidente o una Asamblea Nacional Constituyente? Porque todas esas vías están establecidas en la Constitución. Ahora, Enrique Capriles, que conforma el otro lado de la otra cara de la moneda, dice que la propuesta debe ser democrática, constitucional, pacífica y electoral. Obviamente las elecciones pudieran darse si se dan pues, las premisas que establece la Constitución, pero si no, las elecciones serían el 2018, cosa que mucha gente no está dispuesta a esperar. A eso iba, señor Molina. Gracias, señor Burelli. Le doy la palabra a usted. Esperar hasta el 2018, como lo ha dicho el señor Molina, y que puede ser un poco la percepción o el camino que podemos ver está tomando el señor Capriles, o salir a la calle a tener una resistencia, como lo propone incluso la Asamblea Constituyente que propone el señor Leopoldo López. Lo que tenemos claro es que hay una división. Ahora, ¿cuál es el camino? Mira, Andrea, yo creo que el camino, cuando uno toma en cuenta que la Mesa de la Unidad es básicamente una alianza electoral, es decir, ese era el objetivo fundamental. Esa alianza electoral, con todos sus méritos, que no se le puede negar, ha tenido 4 derrotas seguidas. Eso solamente eso, debería llamar a un cambio del liderazgo de la mesa, a un cambio de la estrategia, y en no habiendo elecciones, entonces hay que cuestionar si una alianza electoral es la mejor forma de enfrentar a un gobierno autoritario y particularmente incapaz. Ese es el verdadero problema. Yo creo que se han amarrado una gente a una fórmula. Yo no veo nada malo que en un año electoral se abra un debate. No es que Capriles entre o salga, sino que Capriles, nadie eligió a Capriles como candidato perenne o líder para siempre de la oposición. Yo creo que los liderazgos políticos se tienen que debatir, se tienen que ratificar o se tienen que renovar. Si al final de este proceso Capriles ratifica su liderazgo, magnífico. Yo creo que es bueno para él y bueno para la oposición. Si en este proceso surge una nueva figura, las que ya estamos viendo o cualquier otra, también es bueno. Yo no puedo creer que la política se esté jugando en un país donde hay tanto a riesgo, donde se está viendo una crisis de tal magnitud y se apliquen mecanismos tan poco democráticos como que no se puede debatir o que haya un gran escándalo porque en la oposición hayan diferentes puntos, particularmente en un año donde nadie se va a medir en una elección. Es decir, lo que es claro es que no va a haber una elección. Entonces, me parece perfectamente normal lo que está ocurriendo, lo deberíamos de saludar en vez de estar totalmente preocupados, y me preocupa mucho la intolerancia de dirigentes políticos dentro de la Mesa de Unidad que no aceptan nada y están empezando a adoptar posiciones casi tan autoritarias como las que le critican al gobierno. Quiero que revisemos en entrevista con el programa La Tarde y luego de una pregunta realizada por el director de ese programa, Juan Carlos Aguirre, la diputada opositora María Corina Machado, quien aseguró que desde hace varios días no tiene contacto con Enrique Capriles. Esto fue lo que le dijo. Diputada, insisto en la pregunta, ¿dónde estaba Enrique Capriles en la marcha de hoy, en las manifestaciones? No lo sé, Juan Carlos. No lo sé, Juan Carlos. La verdad es que tengo días que no hablo con Enrique. Hablamos la semana pasada. Pero además, Enrique ha tenido una agenda brutalmente intensa de trabajo, tanto como gobernador como dirigente fundamental de la oposición venezolana. De manera que yo no creo que sea justo hacer este planteamiento de recriminarlo en estas horas. Somos muchos, debemos compartir esta gran tarea y debemos avanzar juntos por esta ruta donde nadie, absolutamente nadie, es prescindible. Todos somos necesarios. Señor Pérez, un poco también diplomática al principio cuando dice la señora Machado que no lo ha visto, pero bueno, porque tiene una agenda complicada. Ahora,
Capriles ha dicho, no voy a acompañar atajos que lleven al país a callejones sin salida, y se refiere específicamente al llamado a las marchas que hacen Leopoldo López y María Corina Machado para este 12 de febrero. Y sumo algo más. En su momento, Leopoldo y María Corina apoyaron a Capriles todo el tiempo durante estas campañas. ¿Es el turno de Capriles apoyarlos a ellos? Bueno, una de las cosas que quería, digamos, puntualizar es lo que dijo Juan José Molina cuando habló de que la posición de Leopoldo López es reactiva. No, yo pienso que la posición no es reactiva, es proactiva. Él está proponiendo un cambio, él está proponiendo un liderazgo nuevo y él está proponiendo un nuevo enfoque, una estrategia donde, como dice Pedro Burelli, es un año donde no hay elecciones y hay un grave problema nacional. Entonces, digamos, ese es el primer punto que yo quería, digamos, puntualizar. ¿Y si es proactiva y es una mesa de unidad, no deberían estar todos juntos ahora en esta otra propuesta? Deberían estar todos juntos, incluso tomando un poco también lo que dijo María Corina ahorita. María Corina dice que la agenda de Capriles está muy complicada. Esa es una de las cosas que escuché que dijo ahorita. Y yo soy de las personas que piensa que sí, realmente uno de los problemas que hay digamos, en la oposición es que es difícil ser gobernador de un estado y al mismo tiempo ser líder de la oposición, porque el gobernador tiene que atender sus propios asuntos. Además, es una figura que es más presionable por un gobierno autoritario y el líder de la oposición tiene que tener, digamos, más libertad en poder expresar posiciones. A veces, por ejemplo, cuando Capriles va a Miraflores y le da la mano a Maduro, uno a veces se confunde quién es el que le está dando la mano, si el gobernador o el líder de la oposición. Y eso es un problema que lo que trae es confusión en lo que es la militancia de oposición y en la base de los partidos opositores. Complementando con respecto al tema de la unidad de los partidos, yo pienso que una posición es la que tienen los dirigentes de los partidos que conforman la MUD y otra muy distinta, la posición de la militancia o el pueblo que conforman esos partidos. La dirigencia, digamos, que tiene una posición de esperar hasta el 2019, no están tomando en consideración todos los problemas que sufre el ciudadano común, como la inseguridad, como las colas para comprar alimentos, como el problema médico, como el problema de poder acceder a servicios públicos de calidad y cualquier infinidad de cosas que no se toman en consideración cuando se toman esas posiciones, es decir, vámonos hasta el 2019. Ahora, señor Molina, yo quiero insistir porque usted me quedó debiendo esa respuesta. ¿Se debe haber un cambio de liderazgo? El señor Pérez y el señor Burelli han insistido en que sí, en que hay que replanteárselo y que hay que buscar otro cambio de liderazgo. El señor Pérez incluso da unos argumentos interesantes de la confusión de saber quién es quién. ¿Se necesita ese cambio y lo estamos viendo? ¿Aparecen nuevos líderes? Sí, mire, en efecto, quiero corregir no corregir la palabra, sino añadirle algo al tema cuando yo dije que Leopoldo tenía una actitud reactiva. Reactiva porque hay un sector importante de la sociedad que exige acciones del liderazgo político frente a los desmanes que está cometiendo el gobierno y la incapacidad que ha demostrado para la gestión pública. Y Leopoldo, yo creo que de una manera clara y evidente ha asumido o pretende asumir el liderazgo de ese sector de la población que exige respuesta al gobierno y a sus líderes también. El caso de Enrique, obviamente todos estamos preocupados porque se habla de una merma en el liderazgo de Enrique Capriles. Y esa merma en el liderazgo, pues, afecta sustancialmente a un sector de los venezolanos que todavía deposita en él. De hecho, en la marcha en donde yo estuve, en la concentración de ayer, yo estuve presente, hubo gente que me exigió, criticó el por qué en el llamado que hacía María Corina y Leopoldo no se incluía la gesta que impulsó Enrique Capriles Radón, que en todo este tiempo, este año y medio o casi 2 años pues de campaña electoral, en donde lamentablemente él ha sido derrotado. Entonces, el tema está en que los venezolanos queremos, de alguna manera, respuestas eficientes de nuestro liderazgo. Nosotros queremos que exista en el seno de la mesa de la unidad abertura para que otros sectores puedan también decidir de manera clara y contundente cuál es la estrategia, porque en este momento el gobierno nos lleva un paso adelante y eso pues debilita en gran parte lo que es
la acción que tiene que tener la oposición frente a estos 15 años de oprobio que ha vivido el país. Vamos a hacer una pausa, también revisamos las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas, a quienes les hemos preguntado por la fragmentación de la unidad de la oposición en Venezuela y si era mejor el diálogo o la resistencia como está tal vez hoy propuesto. Miguel Cardosa nos comenta un poco de las dos cosas, se requiere resistencia, pero quienes están en funciones de gobierno deben dialogar. María nos comenta también, ¿cuál diálogo? ¿Con quién? Venezuela necesita urgente salir de esta inestabilidad.